Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Persistir hasta el fin por medio de la fe. Hemos vivido un año 2020 y lo que llamamos del 2021 bajo unas circunstancias muy complejas y muy difíciles. Siempre tenemos que recordar que nosotros como humanidad somos responsables de lo que en el mundo está pasando en este momento. No es un tema de responsabilizar a Dios por nuestros actos y por nuestras decisiones o por la falta de prevención y de cuidado de un mundo que fue entregado en nuestra administración cuando fue creado. Fuimos nosotros que a través del pecado lo hemos venido degradando, y si a eso agregamos la modernidad de los últimos años, de los últimos 100 o 150 años, en los que la industrialización ha convertido el planeta simplemente en una alacena de recursos que pueden ser solamente extraídos, pero no hemos tenido en cuenta que nosotros con eso estamos destruyendo la oportunidad para las generaciones futuras y para que nuestros hijos o nuestros nietos tengan unas condiciones favorables para su vida. Hemos destruido la capa de ozono, hemos destruido la naturaleza, muchas especies, en fin. Pero apartándonos un poco de la responsabilidad y de las consecuencias que como humanidad tenemos en lo que está sucediendo, nosotros tenemos que ir en búsqueda de la solución y tenemos que ir en búsqueda de estar en el lugar correcto para que la solución opere en nosotros, en nuestra familia y en la humanidad. Por eso, la mejor solución que nosotros podemos tener es persistir por medio de la fe. Persistir en confiar en el Señor, tener esperanza en el Señor y vivir por esa fe, así como nos lo han enseñado a través de la Biblia los diferentes héroes de la fe. Cuando nosotros estudiamos con cuidado las circunstancias que vivieron esos personajes, nos estaremos dando cuenta que lo único que realmente cambia las circunstancias y lo único que cambia el contexto que esas personas estaban viviendo era la fe, y es la fe en el Señor. Por eso quiero que me acompañe a la palabra. Dice la palabra de el Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros no podemos permitirnos que porque las circunstancias sean difíciles, nosotros perdamos la fe, la confianza y la esperanza. Porque si nosotros perdemos estos elementos en nuestra vida, en la relación con Dios, nosotros entraremos en la angustia, en la desesperación, en el temor y en la impotencia. Y ese es el caldo de cultivo para que el enemigo maneje nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, nosotros debemos persistir en la fe. La palabra me dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿En dónde debemos perseverar e insistir? En la fe. Tenemos que renovar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. No podemos decaer en la fe que nosotros teníamos. Por eso nosotros tenemos que caminar en el conocimiento de la palabra, volver a entender que nuestra mejor herramienta de victoria se llama fe. La palabra también me dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo quiero que usted recuerde esa confianza, esa fe, ese hervor en su corazón de fe y confianza en el Señor cuando usted se convirtió. Cuando usted se convirtió, el renovar, el renacer de su espíritu hizo que su fe renaciera.
Y usted vivía espiritualmente esos primeros días y tenía plena y absoluta confianza en el Señor. Debemos volver a ese nivel de fe, debemos volver a ese nivel de confianza, es lo que nos está diciendo Hebreos 3:14, a esa fe y a esa confianza que teníamos en el principio de nuestra conversión. Porque nos dejamos exponer a las circunstancias, al mundo, a la sociedad, a la prensa, a las informaciones, a lo que las personas dicen. Y al exponernos a esas circunstancias, se nos olvida lo que Cristo y el Espíritu Santo nos enseña. Y al expuestos a esas circunstancias, perdemos la confianza, perdemos la esperanza y decaemos en nuestra fe. Por eso dice la palabra que nos enfriamos. Pero la palabra es clara, es definida en cómo debemos actuar en función de que en medio de las circunstancias difíciles nosotros nos mantengamos firmes y perseverantes en nuestra mejor herramienta. La palabra me dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si nosotros vamos a esperar victoria, si nosotros creemos en el Señor, tenemos que partir de entender que nuestra mejor arma, nuestra mejor herramienta es la fe y la confianza en el Señor. Por eso, nosotros debemos recordar que la fe es un don de Dios y dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la fe es un don que viene de Él. Entonces, al tener fe, estamos utilizando un don que Dios nos da. Y eso nos dice que eso vencerá el mundo. Y lo dice claramente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando hablamos de vencer al mundo, hablamos de las circunstancias, hablamos de las cosas que están pasando, hablamos de vencer el temor, el miedo, la duda, la impotencia. Hablamos de vivir una vida con esa confianza y esa fe que nos permita tener esperanza. La palabra del Señor también me dice en Juan 11:40, dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La palabra nos está recordando que Jesucristo insistió en enseñarnos que nosotros veríamos la gloria del Señor. En este tiempo, si algo necesitamos, es la manifestación de la gloria de Dios en las circunstancias personales, familiares, sociales y de la humanidad. Ver la gloria de Dios significa estar sobre el poder más grande que hay en el universo. Si nosotros podemos estar en la gloria de Dios, podremos ver sus manifestaciones, podremos ver su poder, podremos ver cómo Él en su omnipotencia puede solucionar las cosas en un momento, en un instante y en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros tenemos una tarea como creyentes, nosotros tenemos un lineamiento que seguir y es la de persistir en la fe como nuestra mejor arma, como nuestra mejor herramienta para vencer las circunstancias que tiene el mundo. No podemos de ninguna manera negar las dificultades que estamos viviendo, pero también debemos entender a través del aprendizaje de la palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de lo que se nos ha enseñado en la congregación, en la iglesia, a través de las predicaciones y las enseñanzas. No podemos olvidar que nosotros estamos diseñados para vivir en fe, para crecer en fe y para tener victoria en fe. La fe es el centro, es la columna vertebral de nuestra relación espiritual con el Señor, porque partimos de la fe
de que Dios existe. Partimos de la fe que tiene Dios el poder para cambiar nuestras situaciones. Partimos del hecho de que creemos en fe que Dios quiere ayudarnos. Y partimos de la fe que nosotros somos lo suficientemente importantes para Dios para que Él quiera ayudarnos y salir de estas circunstancias. Por eso, pidámosle al Señor en este día que renueve nuestra fe como esa herramienta poderosa que nos permitirá, primero, vivir en esperanza, pero también llegar a la victoria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.